Me acompaña Mario García Lara. Él es director ejecutivo de la Fundación 2020 y ha estado ahora también, bueno, no ahora, sino que ya lleva algún, algún tiempo Mario trabajando también con Copades. Copades, él es socio director de consultores para el desarrollo Copades. Así que Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, feliz año. Buenas tardes, Kik. Un gusto estar en. Las dos columnas, yo leí la primera hace, creo que fue una semana más o menos que publicaste la primera, ahora acaba de salir hace unos días la segunda parte de esos desafíos económicos. Partamos un poco, la gente el año pasado discutió mucho el tema del 7.5% de crecimiento del PIB y todos estos términos muy técnicos económicos. Expliquémosle a la gente dos cosas. Uno, ¿cómo se integra el Producto Interno Bruto? Así muy a grandes rasgos, ¿verdad? No una cátedra de economista, de catedrático de la U, sino que solo algo simple para que la gente lo entienda. ¿Qué relación guarda las remesas que entran a Guatemala contra ese PIB? Y por último, un tema que tocaste mucho en esta última columna, el tema de productividad. Pues sí, con mucho gusto, Quique. Tal vez aprovecho para contarte que en realidad fueron tres columnas, porque Sí, las dos últimas que viste se referían a las perspectivas 2022, correcto. pero la inmediata anterior a esta se refería justamente a este primer tema que mencionaste, que Tienes es razón. por poner un poco en Sí, perspectiva sí. el famoso crecimiento de 7,5% del 2021. Eh, Tal vez se lo resumo así muy rápidamente. Es una buena tasa de crecimiento, pero no es para quemar cohetes ni hacer gran alaraca, porque simplemente nos está poniendo en el nivel que deberíamos haber estado si no hubiese habido pandemia. Pero sí es un tema que hay que poner justipreciar, en el sentido de que a otros países les fue peor. Quiere decir que algo bueno se ha hecho aquí. Eso en primer lugar. Pero para eso sí creo que es muy importante tu pregunta de cómo podemos explicar en pocas palabras cómo se integra el Producto Interno Bruto, que es una medición en dinero de la cantidad de bienes y servicios que se producen adentro de las fronteras de un país. Por eso se llama interno, porque es lo que se produce adentro de las fronteras. Y se puede calcular, y de hecho se calcula, básicamente por tres vías. Las tres vías dan la misma suma, digamos, pero una de las virtudes del PIB es que justamente hay tres formas distintas, por lo menos, de calcularlo. Una es calcular la suma de cuánto valor agregado, cuánto producción generan los sectores económicos. Por eso uno a veces ve que dicen que el sector industrial creció tanto, el sector hoteles creció otro poco y el sector agrícola creció otro tanto, y la suma de eso da el PIB. El PIB también se puede calcular sumando la demanda, que llamamos los bienes y servicios que se demandan adentro de la economía. Quiere decir que es la suma del consumo de los hogares, de las familias, más la inversión que se hace en maquinaria, equipo, infraestructura, más lo que consume el gobierno, más lo que producimos aquí, pero nos consumen en el exterior, es decir, nuestras exportaciones. Y a esa suma de esos cuatro grandes elementos se le restan las importaciones, y ahí se encuentra otra vez el mismo PIB que se había encontrado por el lado de los sectores. Y una tercera forma de medirlo es cuánto se le pagan a los factores de producción que generaron esa producción. Quiere decir cuánto se le paga a la mano de obra, cuánto se le paga a los capitalistas, a los que pusieron su capital, cuánto se le paga a la innovación y a la productividad, y cuánto se le paga a los factores fijos como la tierra, digamos, y los inmuebles. La suma de esas remuneraciones de los factores de producción es el PIB. Y por esas tres vías se consigue la misma cifra. Entonces, aunque el PIB está de moda criticarlo mucho, yo creo que sigue siendo muy valioso como una forma de medir cuánto se está produciendo y cuánto es una aproximación del bienestar material de un país. Cuando vemos los números así y la explicación que dabas en esta primera columna, un poco el tema es, ok, en macro, en general el país creció 7,5, había caído 1,5 antes, eso es lo que te da más o menos, es un 3.25% en promedio de crecimiento en los años, y cuando uno revisa estadísticamente los últimos 50 años, en promedio, ¿cuánto hemos crecido en los últimos 50 años anualmente? Como 3,5.
3,5, sí, así Ese es, es o sea, nuestro promedio. que estamos en lo mismo. Por eso Sí. digo, el muy buen crecimiento de 2021, que fue muy bueno, simplemente sirvió para volvernos a regresar a donde deberíamos haber estado si no hubiese habido pandemia. Va. Ahora, habiendo entendido esa parte, habiendo como lo explicaste tú ahora, hay cosas que hacen que el Producto Interno Bruto pueda crecer. Y ahí es donde pasas tú, en otra dimensión, en otra parte, en las dos columnas más recientes, es la población económicamente activa. Cuando tú ves los factores, como tú lo explicas muy bien en varias veces que te he escuchado dar esta charla, cuando tú explicas muy bien los factores que generan la productividad y demás, hay factores que tienen que ver con capital, tú decías ahora, o hay factores que tienen que ver con productividad, que puede ser tecnología, innovación, un montón de cosas. Hay factores que tienen que ver con el crecimiento de la mano de obra, de la producción de la población económicamente activa, y hay factores que son una mezcla de algunos de esos. Tú haces énfasis en un par de ellos en las últimas columnas, pero explícale a la gente ¿qué tendría que hacer? ¿Qué puede hacer un Estado, un gobierno, un país para tratar de incentivar que crezca la productividad, por ejemplo, que en su momento hace que crezca el PIB? Pues bueno, este es digamos, el santo grial que deberían buscar las políticas públicas. Yo estoy muy convencido de que la productividad tiene mucho que ver con el ambiente, con las reglas que hay, con las instituciones que rigen esas reglas, con la confianza que existe entre las personas para hacer negocios. Todo eso incentiva la productividad. Digamos, un país, visto desde este lado que hablamos de los factores de producción, puede crecer si tiene más tierra, o sea, si invadimos El Salvador y Honduras, pues vamos a crecer, pues. Pero ese es un factor fijo, digamos, en el que no se puede incidir. El otro factor es el factor trabajo, la mano de obra. Ahí la única forma, y es como está creciendo mucho la economía guatemalteca, tiene que ver con hacer que crezca la cantidad de habitantes. Y un poco el bono demográfico que estamos a punto de empezar a cobrar como país, pues va a ayudar en ese sentido. Yo explicaba justamente, Mario, siendo muy importante. Yo explicaba justamente a finales del año pasado, Mario, que la generación que nació entre el 2000 y el 2020 es técnicamente la población del bono demográfico. Y en el 2020 justamente fue el primer año que el grupo de edad de 0 a 4 años es por primera vez más chiquito que la población del mismo grupo de edad en el 2019. O sea, ya la generación del bono demográfico ya terminó de nacer. Los más grandes de ese grupo tienen ya 20, 21 años. Y los más chiquitos recién nacieron en el 2020. Ya tienen 2 años este año, los últimos de la generación del bono demográfico. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque uno de los factores que vos acabas de mencionar, más de que crezca la población económicamente activa, no la dependiente. Y esa es la que empieza a crecer ahora, que los que están arriba de la población del bono demográfico empiecen a entrar en la edad productiva. Es correcto, y eso va a significar que la economía guatemalteca va a seguir creciendo. Voy a ponerlo así muy dramáticamente, por inercia, debido a este segundo factor de producción. Pero hay otros 2 factores de producción que son sumamente importantes y que han aportado muy poco en los últimos 40 años a la economía, al crecimiento económico. Uno es el factor capital, que solía aportar de ese más o menos 3,5%, solía aportar la mitad hasta los años 90, pero poco a poco aporta cada vez menos. ¿A qué me refiero con factor capital? Son básicamente la infraestructura y la maquinaria y equipo que se usa para producir. Y esa es una vía que sí las políticas públicas pueden afectar, incentivando la producción. Hablábamos de tierra, de capital y de mano de obra. Son tus 3 factores principales. No, está el cuarto, que es el más importante. No, correcto. El más importante es lo que los economistas llamamos productividad total de factores, que correcto. Insisto, las reglas, los acuerdos, la confianza, el tejido social, las formas y costumbres de hacer negocios que pueden generar, y de hecho en los países que han crecido más rápidamente alrededor del mundo en los últimos 50 años, es el factor clave, esa es la productividad, y también ahí, en este factor tan importante, hay muchísimo en políticas públicas que puede y debe hacerse para que no solo crezcamos con base en el factor trabajo. Digamos,
orgánicamente o naturalmente va a crecer el factor trabajo porque está creciendo la población económicamente activa. Ese ya es un hecho. Es correcto. No crece la tierra porque no tenemos más de los 108.889 kilómetros cuadrados, pero si se urbaniza, se multiplica la densidad del uso del suelo en algunas de estas tierras y eso también es capital y algo aporta en todo caso al crecimiento. Pero la parte que fundamental que estás planteando son factores que tienen que ver con tecnología, infraestructura vial, conectividad, articulación entre actores para que seamos más eficientes en vez de más conflictivos. Esa es la parte de productividad a la que dedicaba la última columna. Es correcto, precisamente, Quique, a mí me gusta poner un ejemplo que también suena dramático, pero es muy ilustrativo, y es que cualquier guatemalteco de los millones, cientos de miles o millones de compatriotas que se han ido a vivir a Estados Unidos para buscarse un mejor nivel de vida, resulta que cuando estaban en Guatemala generaban, ¿qué te digo yo?, 1,000 quetzales al mes de ingresos. Y al mes siguiente de estar en Estados Unidos de mojados, están generando el triple o 5 veces eso. Y no es que les hayan dado un cursillo intensivo de cómo trabajar mejor mientras iban en el tren o en los camiones cruzando México, sino que lo que incide en que se vuelvan de la noche a la mañana más productivos es el ambiente, es el entorno, es la realidad de esas reglas y esas instituciones que rigen las interacciones de mercado, que para mí es uno de las variables clave que las políticas públicas deberían incentivar. ¿A qué me refiero con eso? Pues es que haya claridad en cuanto a cuáles son las reglas que rigen, que haya igualdad ante la ley, que haya un sistema de justicia que pueda dirimir conflictos no solo comerciales, sino incluso civiles, que haya confianza. Si hay esa confianza y esas reglas claras y esa certeza, pues va a haber más eficiencia. Te voy a poner un ejemplo que ahorita está generando un gran ruido alrededor del mundo, en un país que tiene una institucionalidad muy fuerte y muy consistente, y es el caso del Abierto de Australia. Pareciera que no tiene nada que ver con nada de esto, pero si no has seguido la noticia, te la digo ahora. Djokovic. Sí, Djokovic consiguió que el organizador del torneo le diera una excepción para que para inscribirse en el torneo no tenía que estar vacunado. Perfecto. Dijo él, bueno, entonces me voy para Australia. Vino Scott Morrison, que es el primer ministro, y dijo, mire, espéreme. Te voy a leer textualmente el tweet que acaba de hacer Robinson, porque por eso te dije que te lo iba a mencionar. Dice, la visa de Djokovic ha sido cancelada. Las reglas son las reglas, especialmente cuando vienen de afuera de nuestras fronteras. Nadie está por encima de las reglas. Nuestras fuertes políticas fronterizas han sido críticas para mantener a Australia en uno de los números más bajos de contagios y de muertes por tema del COVID. Vamos a seguir siendo vigilantes. Sí, es un ejemplo claro, o sea, de un país que está acostumbrado a que las reglas se cumplan. La ley se aplica, para eso está. Yo puedo estar en desacuerdo incluso con las políticas draconianas australianas en cuanto a evitar el COVID a toda costa y más a estas alturas. Pero son las reglas. Pero es admirable, sí, que se cumplan las reglas a pesar de tratarse de una figura tan importante y de un evento tan importante para Australia como es el abierto de tenis, ¿no? Sí, y por eso te puse ese ejemplo porque hay dos frases que dice Scott Morrison en el tweet, que dice, las reglas son las reglas y nadie está por encima de las reglas. Punto. Así es. O sea, no lo puso discusión. No es que fíjese que como el chavo va a generar un montón de pisto para el país, y que le valió madre. Dijo mucha, una excepción rompe la regla y se acabó la regla. Y no lo permitió. Entonces, ese tipo de certeza que tú hablabas, el tema donde sepamos que así seas un cuate que tiene, qué sé yo, cerdos de patio en tu jardín de atrás de tu casa, hasta el industrial más grande, tiene que cumplir las reglas adecuadas para su tipo de industria todo el tiempo, no importa cuánto empleo generes, no importa a quién y cuánto pagues, y no importa si financiaste algún partido político o no, Ana María, o sea, es igual para todo el mundo.
De eso se trata, y esa certeza y por un lado es la garantía de los derechos para todo el mundo, pero también la seguridad de que la ley se va a aplicar por igual para todo el mundo. Y eso da una certeza que es necesaria para las interacciones operativas entre las personas. Aquí estoy hablando como economista, para los intercambios económicos, para que estos sean más eficientes, tienen que estar basados en reglas, en costumbres que ya se sepan para dónde van, a qué atenerse, qué pueden hacer, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, y que no sean rígidas, sino que sean adaptativas, pero que den un marco de certeza que hace más eficientes las interacciones económicas. Esta parte de la productividad, explícame dónde, porque dentro de los otros tres factores que hablamos, aunque puede entrar dentro de capital físico, ¿dónde entra temas como tecnología, temas como internet, temas que facilitan las transacciones económicas? Bueno, digamos, en el PIB solo vas a recoger cuando dices la remuneración a los factores de producción. Entonces te vas a dar cuenta el gran, enorme hallazgo, lo estoy poniendo aquí un poco sarcásticamente, que hizo Piketty hace, no sé, 10 años con su famoso libro, que dijo algo que para los que sabemos de cuentas nacionales es algo elemental, y es que cada vez más el factor capital tiene más remuneración, pero no porque se remunere más a la maquinaria o al edificio o a la carretera, sino porque la innovación, la tecnología hace que esas maquinarias sean cada vez más eficientes, y con una misma cantidad de dinero podés producir más, y por eso recibe más remuneración. Y ahí es donde lo toman las cuentas nacionales. Hay diversos ejercicios que tratan de extraer la productividad del PIB, a cuánto contribuye la productividad. Yo tengo varios, hay uno... en el tweet que yo publiqué, que vos retuiteaste, alguien nos pregunta ahí qué indicadores pueden usarse para medir la productividad. Sí, digamos que el más común, porque es quizá el más fácil, es la productividad laboral, que se llama. Es decir, productividad es cuánta cantidad se produce con una misma cantidad de factor de producción. Entonces, si uno sabe cuál es la cantidad de la población económicamente activa, puede ver qué tanto producto de bienes y servicios produce un habitante o un miembro de esa población económicamente activa. Y se va a ir dando cuenta uno en el tiempo si esa productividad por persona, por trabajador, va aumentando o no. En el caso de Guatemala es dramático que la productividad laboral se ha quedado más o menos, hay un cálculo, a ver si recuerdo bien, que es como de 22,000 dólares al año, y esos 22,000 dólares se han mantenido desde 1980, no ha habido ninguna mejora. Estamos hablando aquí de precios constantes, que esa es una cosa que tal vez después puedo aclarar que estamos hablando, pero es la cantidad física de bienes y servicios que se ha quedado estancada en los últimos 40 años, si se mide la productividad por trabajador. También se puede medir, viendo las cuentas nacionales, cuánto, digamos, el factor capital ha estado contribuyendo al PIB, y al dividirlo entre unidad de factor capital también podemos ver la productividad del capital. Es decir, hay formas de medirlo, hay indicadores, no son exactos ni son precisos, pero sí nos están dando una idea de que la productividad en Guatemala está estancada. Ahora, entendiendo que está estancada, entendiendo que esos sean los indicadores, pues yo te preguntaba, un poco basado en tu artículo, es qué cosas, porque a veces no tienen que ser cosas tan complejas. Cuando vos lees los libros de por qué Why Nations Fail, y cuando lees libros de ese tipo que tratan de explicar, o incluso lo que escribió en su momento Douglass North acerca de los valores de la institucionalidad formal e informal, por lo cual dieron un premio Nobel hace muchos años y demás, entendés que hay cosas que no se resuelven de la noche a la mañana, sino que son de generar confianza, certeza, y al certeza no quiere decir que vos
no sabes que un juez va a resolver de una forma u otra. Pueden ser cosas muy informales. Yo puedo ponerme de acuerdo con alguien más en que me va a llevar maíz a las 3 de la mañana todos los días a la terminal y me lo va a vender a tal precio y me lo va a entregar de tal forma que el costo transaccional de hacerlo se va reduciendo conforme la confianza que generamos mutuamente permite que esa transacción suceda sin mayores complicaciones, Mario. Desde cosas tan simples como esas. Es correcto. O sea, de hecho, digamos, los guardianes de esa certeza y de esas reglas claras son las instituciones. Y aquí tenemos que aclarar que cuando hablamos de instituciones, estamos hablando del conjunto de normas, como bien decías, tanto normas oficiales como convenciones oficiosas o como costumbres sociales que conforman ese marco para que el ser humano interactúe, intercambie bienes y servicios, y que dan los incentivos para que también los seres humanos se muevan en una o en otra dirección. Esas son las instituciones, y cuando ya vamos aterrizando un poquito, digamos, a cómo se pueden plasmar en la práctica esas instituciones, uno puede hablar de el sistema de justicia, ¿no? Y no solo estoy hablando de justicia formal, sino cómo se resuelven los conflictos, si hay comerciales o civiles o familiares. Cómo funciona el mercado de trabajo, cómo funciona la moneda en el país, cómo funciona... Pero basado un poco en eso, el tema de la conflictividad, el tema donde... y no para entrar en si en bloqueos o esto o lo otro, sino que el tema de que no tengas... no quiero usar la palabra certeza porque suena tan al término que tanto se repite, certeza jurídica y demás, pero cuando no hay confianza en que el sistema, y por sistema hago la misma aclaración tuya, no me refiero al sistema de gobierno o al sistema municipal, sino que el sistema es que si yo hago una transacción en una tienda de barrio o tan simple como que el camión del agua pura llega 2 veces a la semana a mi casa y cada vez que pasa ya sabe que yo le puedo dejar el billete de 20 pesos afuera, me va a dejar el cambio, me deja el garrafón, se lleva el que yo le dejé vacío. O sea, ni siquiera es una transacción de que requiere una interacción humana, aunque está llegando físicamente al lugar, porque ya nos entendimos, ya sabemos qué me va a dejar, y ahora con los medios digitales te llegan a dejar tu comida de Uber y como no puede haber contacto, te lo dejan en la puerta, no tenía que cobrarte porque ya le pagaste en línea, tenemos la confianza que llegó lo que pedimos y si no, hay un mecanismo para reclamar. Esos sistemas públicos, privados, comunitarios, sociales, son los que generan o deterioran la productividad. Absolutamente, así es, Quique. Digamos, esa interacción económica, pero también social, cultural, y cualquiera, se basa en esas reglas que a veces están escritas y a veces no están escritas, a veces son costumbres y a veces son normas oficiales, pero si existe esa confianza en que se va a respetar lo pactado, la toma de decisiones económicas se vuelve exponencialmente más eficiente, que es lo que ocurre y ha ocurrido para poner ejemplos precisos, en las economías del sudeste asiático, por ejemplo. Y aquí tal vez voy a decir algo que tampoco va a sonar políticamente correcto, pero no estoy hablando yo de democracia ni siquiera de república. Estoy hablando de ese conjunto de normas que están claras, porque en China comunista, o en Singapur en un régimen que era dictatorial, o en Corea del Sur al principio de su despegue, no había democracia, no había república, pero había reglas clarísimas y todo el mundo sabía cómo debía comportarse. Idealmente, por supuesto, si esas reglas se generan como en Europa Occidental o en Estados Unidos o en Canadá, en un ambiente de democracia y de república, pues mucho que mejor. Basado en eso. Acabo de estar hablando con Martín Toc y Martín hablaba de 48 cantones, hablaba de cómo él ve que eso es replicable en otras partes del país, en las relaciones comunitarias, donde hay confianza, Mario, porque son estructuras ancestrales, donde tal vez no se confían en Martín Toc, pero confían en lo que representa Martín Toc dentro de los 48 cantones, dentro de su aldea Paxtocá, con los vecinos que están del otro lado. Este tipo de confianza es más fácil que tratemos de replicar modelos que den algún tipo de desconfianza y de certeza desde lo comunitario hacia arriba, o imponerlos por medio de normas, reglas, estructuras y códigos de arriba para abajo. Pues es una pregunta complicada aquí, porque yo sostengo que en Guatemala estamos funcionando y somos una economía resiliente y una
economía que ha demostrado mucha resistencia ante crisis como la de la pandemia, por ejemplo, entre otras razones, y principalmente porque tenemos estos acuerdos que funcionan como en 48 cantones, o como funcionan en colonias de la ciudad de Guatemala o de Quetzaltenango, en donde la comunidad pequeña sabe a qué atenerse, sabe cómo proceder, sabe cómo interactuar, y eso pues nos hace resistentes y nos hace hasta cierto punto una economía que ha podido salir mejor librada que otras de las diversas crisis, por lo menos en los últimos 40 años. Sin embargo, creo también que si seguimos replicando el modelo de hacerlo solo a nivel comunitario, sin que haya vasos comunicantes de sistemas entre las diversas comunidades, no vamos a lograr toda la eficiencia y todo el potencial que se puede. Entonces, en cierto momento, sí se necesita un conjunto de reglas aplicable y respetada por todos a nivel de toda la República. Entonces, no descarto que pueda ser una buena vía, un buen atajo, digamos, tratar de replicar modelo de 48 cantones o de otras comunidades que existen bastantes en el país, insisto, incluyendo a nivel urbano. Pero eventualmente esto va a tener un tope si no se llegan a esos sistemas de confianza a nivel nacional. Hay dos cosas orgánicas que van a pasar en los próximos 15 años, voy a mencionar más una, es el bono demográfico, la otra es el proceso de urbanización, que es el que te decía yo, que multiplica tierra sin que haya más tierra necesariamente, porque simplemente hay más densidad, el índice de edificabilidad pasa de ser 1 metro cuadrado por cada metro de terreno a 20 metros cuadrados por cada metro de terreno, porque construiste para arriba, y eso crea tierra, o sea, además de invadir, la otra forma de adquirir más tierra es ya sea rellenando tierra como en Singapur o haciendo pisos, porque Singapur lo que hizo fue, ganó 200 kilómetros del mar metiendo tierra más adentro, y aquí lo que estamos haciendo es construyendo para arriba. Entonces, ese factor tierra va a crecer, eso va a ayudar a subir la productividad. El factor laboral, porque la población económicamente activa va a crecer a un ritmo más grande que en los últimos años, porque el bono demográfico está entrando a operar, eso también va a hacer crecer, pero ninguna de las dos cosas son por gracia o virtudes de gobierno o del Estado, Mario. Así es, eso es lo que yo llamaba inercia hace unos momentos, ¿sí? Quique, o sea, son cosas que están ocurriendo por inercia. Si esas dos cosas van a ocurrir por inercia, de forma orgánica y demás, voy al corte, pero te dejo esta pregunta. ¿Qué necesitamos hacer desde el sector privado y desde el sector público para que aprovechemos esos dos factores que van a tener un crecimiento orgánico o una inercia natural? ¿Qué más podemos echarle salsa a los tacos para que en vez de crecer, yo tengo una teoría, que Guatemala debiera poder crecer entre 8 y 10% por un periodo de 3 a 5 años fácilmente, si a esos dos factores de inercia u orgánicos que estamos mencionando se le agregaran 2, 3 cosas más desde lo público y desde lo privado. Voy al corte y hablemos un poquito de qué necesitamos hacer para que ese shock de la urbanización y de la crecimiento de la población económicamente activa den un salto que ya pasó en Ecuador, en Perú, en Egipto, en Turquía, hace menos de 20, 30 años, cuando ellos pasaron por ese mismo proceso. ¿Qué hicieron a la par ellos de esto que ayudó a generar una productividad mucho mayor? Voy al corte, estamos acá en Temas y Debates con Mario García Lara, aquí en Radio Infinita. Come one, come all into a temple of sound. Infinita FM 100. Con Intermud, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado, sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermud.com. Con Intermud, mudarse es fácil. Visita nuestra página web radioinfinita.com y entérate de los eventos más importantes en el país y las noticias más relevantes en el mundo de la música, cultura y arte.
Recuerda que estás entre inusuales. Radioinfinita.com. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Antes de entrar a esta última parte de estas preguntas que le hice a Mario, ¿vos sabés cuánto era el tipo de cambio el 1 de enero del 2020? Perdón, del 2000, del 2000. Tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala. No me llega tan lejos la memoria. 771. ¿Sabes cuánto era el 1 de enero del año 2022? Igual. 7.71. En medio hubo un par de picos de 8.15 por ahí, hubo un par de caídas a 7.30, pero así como el crecimiento se mantiene en 3,5 en promedio. Los últimos 20 años, el tipo de cambio oficial, digamos, de referencia que usa el Banco de Guatemala, que vos conocés eso mejor que yo, ha estado en 7.71 en promedio, porque estaba en 7.71 hace 21 años, está en 7.71 hoy, par de picos en medio, hay un montón de cosas que lo explican, operaciones de mercado abierto, todo lo que nos querrás, subieron las remesas, han subido las importaciones, pero en mayor ritmo subieron las remesas, todo eso ahí está, y eso mismo nos va a hacer que en los próximos 10 a 15 años, como mínimo, vas a seguir teniendo un crecimiento anual de un 8 a 10% en remesas. Y te estoy poniendo bajo el número, para que no nos exageremos. Va a seguir creciendo la población económicamente activa a un ritmo arriba del 10%, fácilmente. La gente que va a entrar al mercado va a estar arriba del 10% del crecimiento interanual. Y tenés una tendencia a que la urbanización de la población va a pasar del 56% que es hoy al 70% en los próximos 10 o 15 años. Entendiendo que eso se va a dar, haga algo el gobierno o no haga algo el gobierno, que sí podría hacer sector privado y sector público para que eso se convierta, en vez de un crecimiento de 3,5 a 5,5, índice bajo, índice alto del Banco de Guatemala, nos dicen que podríamos crecer el próximo año 4,5, vas a empezar a ver que el crecimiento del PIB anual, ceteris paribus, mala palabra de los economistas, pero si nada de lo demás cambia, vamos a estar creciendo en vez de 3,5 en promedio, vamos a empezar a tener años de a 4,5 en promedio, solo por inercia. ¿Estás de acuerdo? Más o menos. Sí, no sé si medio, pero digamos 4% seguro, porque están esos factores ahí, y sin hacer nada, y por inercia, vamos a estar ahí. El gran riesgo es que nos conformemos con eso, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer para que en unos 4 o 5 años estemos creciendo ya a un 6,5, 7,5 sostenido, y muy probablemente por el 2030, 2035, que estemos en el pico del bono demográfico, vamos a estar creciendo entre 7 y 10. ¿Qué tenemos que hacer para que eso se dé? Para que no sea solo la inercia, sino que ¿qué le tenemos que agregar de propulsión extra a esto que ya va a pasar para que tengamos ese periodo de 5 a 10 años de crecimiento extraordinario? Que otros países lo tuvieron, Mario, y que es natural por los dobles procesos de urbanización y de crecimiento de la PEA. Hay dos elementos clave aquí y que deben estar como prioridad en las políticas públicas para que no aspiremos a un crecimiento de 4%, sino a uno de 6 o 8%. Uno, el más fácil, y aquí está entre comillas porque no es tan fácil, pero digamos el que va a producir frutos, podría producir frutos más rápido y agregarle a ese 4% otro par de puntos, es la inversión pública básicamente, y fundamentalmente inversión en infraestructura. Aquí el Estado, desgraciadamente, está gastando un porcentaje enorme del presupuesto en gastos corrientes, gastos de consumo, y muy poquito, y además cada vez menos en gastos de inversión. Eso es algo que debería cambiar rápidamente si queremos empezar a aportar más a ese 4% inercial que vamos a tener. Pero este tema, que es aumentar la inversión, está relacionado con el segundo, que para mí, ya lo he mencionado creo antes, es mucho más importante, y es que tenemos que hacer un esfuerzo desde el Estado para aumentar esa confianza, esa certeza, esa eficiencia del aparato económico productivo del país. Y para eso, básicamente lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones, en algunos casos cambiarlas radicalmente, las instituciones que son clave para que esas interacciones y esa confianza se den con más eficiencia.
¿Y a qué me refiero con eso? Pues me refiero a la forma en que el Estado funciona, en que provee los bienes y servicios básicos que son infraestructura, pero también salud y educación primarias y también seguridad y justicia. Y eso necesita que se cambie la forma en que opera el sistema de servicio civil, por ejemplo, la forma en que opera nuestro sistema de justicia, la forma en que operan las contrataciones y mantenimiento de contratos con los trabajadores en el sector privado y en el sector público. Y la forma en que funciona el sistema político, que esa es la madre de todas las... Pero voy a usar un eufemismo para que no suene que estamos hablando de que hay que destrozar el sistema corrupto que hay. Vamos a tener que generar un sistema eficaz y eficiente. Es correcto. Y tal vez, Kike, si me permitís, voy a mencionar algo que creo que sí es importante, y es también tenemos que preservar lo bueno que tenemos, porque tenemos cosas buenas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de instituciones, para que haya esa confianza y esa eficiencia, es sumamente importante que haya estabilidad macroeconómica. Ese es un activo que el país tiene desde hace 20, 30 años y a veces lo menospreciamos y es valiosísimo. Y ahí lo que tenemos es un sistema de banca central que con sus debilidades es un sistema de banca central muy eficiente. Ahora voy a ser yo el que va a decir algo políticamente incorrecto. Guatemala está diseñado desde los 90 por lo menos para promover estabilidad. ¿Estás de acuerdo? Macroeconómica. Sí. ¿Okay? Sí. Va. Hay países que lo que han hecho es que se apalancan un poco de más, incluyendo que liberan un poco las restricciones de créditos y demás al sector privado en ciertas épocas para facilitar el que apoyes, eso es lo que se llaman las políticas contracíclicas o cíclicas, ¿verdad? Que en Guatemala difícilmente puedes hacer mucho de eso porque se diseñó el sistema, especialmente desde los 90 para acá, para que le retiráramos el incentivo de manosear la macroeconomía a los gobernantes, no voy a decir los políticos, a los gobernantes, ¿de acuerdo? O sea, se le quitó el botoncito de imprimir billete, el de poder tener déficit de la chingada, o sea, todo eso se les quitó el botoncito poniendo restricciones muy rígidos. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque hay que recordar que sí hubo una crisis muy severa en los años. De acuerdísimo. Pero eso mismo, y por eso aquí viene la parte políticamente incorrecta que voy a decir, eso mismo hace que entonces premiamos la estabilidad, mas no incentivamos el riesgo para el crecimiento. Podríamos verlo así. A mí me gusta ponerlo de otra forma. Yo creo que el mediocre crecimiento de Guatemala no es culpa de la estabilidad, sino que ocurre a pesar de la estabilidad. Okay. Y así como con el bono demográfico y como con la urbanización, la estabilidad es un factor que estamos desaprovechando, porque sí contribuye al crecimiento económico, sí se apalanca y se fortalece con otras medidas que no estamos tomando, y una de esas es la infraestructura. No, pero pongo este ejemplo uniendo tus dos temas. De las reglas que hay, sí. Y el año pasado, el antepasado, fue una oportunidad perdida, la pandemia, desde el punto de vista de la política fiscal, porque debió haberse aprovechado ese dineral a eso voy al gobierno para hacer infraestructura. A eso voy, pero te voy a eso ahorita. ¿Cuánto era la relación deuda versus PIB en el 2019? Más o menos. 25%. ¿Cuánto es hoy? 33%. Va. Es un salto enorme, ¿verdad? Es un salto enorme. De acuerdo. Pero ¿cuánto tienen El Salvador y Costa Rica, por ejemplo? Bueno, ellos tienen, El Salvador tiene 90 y Costa Rica andará, no sé, por 80 y pico. Va. Hay una formulita que estuvo circulando ahí por ahí que te dice ¿cuántos años nos tarda llegar al PIB per cápita que tiene Costa Rica? Según esa formulita nos tardaríamos 47 años. Sí, terrible. Ok, tiene que ver con mucho de lo que estábamos hablando. Ahora, pero en una parte es que ellos sí se la jugaron, para mí de más, y están sobreendeudados y especialmente hicieron crecer su aparato burocrático al extremo de que hoy su problema es mantener los pasivos laborales y todo, y las pensiones y todo de esa estructura, pero ese problema lo van a tener muchísimos países que están en el sistema de bienestar y demás. Va. Pero entendiendo eso, ¿no es justamente el momento de tener por unos 5 o 6 años? Ahora, para mí era desde hace 5 años, un nivel de déficit fiscal de entre 3,5% y 4%, endeudándonos hasta llegar tal vez hasta un 50% de la deuda versus PIB, pero invirtiendo específicamente
en infraestructura para productividad, para educación, para salud, entendiendo que eso te va a regresar en crecimiento del PIB y en impuestos en los siguientes 15 a 20 años. Yo tiendo a coincidir con vos, Quique, en eso, pero el asunto es que precisamente los candados y el péndulo que se no fue al extremo de evitar que los gobernantes se excedieran en el gasto, tiene que ver con un sistema político que tiene una propensión enorme a malgastar los recursos. Entonces, digamos, animarse a tener un poquito más de déficit fiscal solo podría ser aconsejable si existiera algún mecanismo que asegure que ese extra déficit se va a ir a infraestructura y a capital humano. Y no se lo van a robar. A gastar en puestos de trabajo para los correligionarios. Pero aquí viene mi dilema conceptual, no conceptual, sino que mi dilema existencial. Entendiendo que estos próximos 5 o 10 años son la única y última oportunidad que tenemos de hacer un salto cuántico en crecimiento porque se alinean todos los astros. No estoy diciendo que debemos dejar rampante la corrupción y demás, porque tengo años de estar peleando en contra de eso, pero llega un momento en el que o hacemos algo, a pesar de la estructura de corrupción y todo de lo que hay, para tratar de que aunque sea llegue el 70% de lo que vamos a invertir y a endeudarnos, a multiplicar ese factor de productividad, o sentémonos a llorar porque si resolvemos primero al 100% el problema de corrupción, va a haber pasado 2 generaciones más y no aprovechamos el bono demográfico, ni aprovechamos el proceso de urbanización, se fue otro 20% de la población a Estados Unidos y viviremos de remesas el resto de la vida. Pues sí, la pregunta clave, y sí es un dilema existencial, es si tenemos, ¿qué probabilidad tenemos de que el extra gasto y el extra déficit se va a ir a infraestructura y a capital humano? ¿Y qué probabilidad tenemos de que en las circunstancias actuales se va a ir a los bolsillos de los corruptos? Estoy de acuerdo con vos, pero llega un momento en el que o tomamos una decisión. El problema es que no hemos tomado decisión ni para limpiar una cosa ni para hacer la otra, y entonces seguimos como que flotando y como por inercia, igual que hacemos 3,5%, 4% y alcanza para que la Mara se compre otro yate, otro su par de jets, otra su casa por aquí y por allá. Nos vale madre y seguimos. Sí, y ahí tal vez, Quique, justamente para lidiar con este dilema existencial, creo que han surgido ideas que al final de cuentas, y lo voy a decir con toda honestidad, son parches, pero que tratan de atajar ese dilema, y es que, bueno, como el sistema actual está como está y es difícilmente rescatable en el corto plazo, creemos instituciones específicas para, por ejemplo, un fondo de infraestructura específico que sabemos que va a estar bien administrado, que va a tener una gobernanza fuera de el aparato estatal habitual, que va a tener unas reglas especiales, y ahí tal vez aseguramos que parte de los recursos y de ese déficit extra sí va a estar bien invertido. Diría Juan Carlos Zapata. Creemos sistemas, digamos, que aseguremos que, por ejemplo, la nutrición va a estar administrada por un ente específico, con reglas aparte, etcétera. Diría Juan Carlos Zapata. A crear organismos paralelos es muy criticada, pero al final de cuentas son parches que en las actuales circunstancias yo creo que son necesarios. Juan Carlos Zapata diría, urge la ley de superintendencia. Te agradezco, Mario, la charla. Esto es de todo el tiempo, recordarlo periódicamente, volver a hablarlo. Te agradezco las columnas, interesantísimas siempre, y te agradezco tu espacio el día de hoy. A vos, Quique, muchas gracias por el tiempo. Igualmente, hasta ahí llegamos el día de hoy. Ya les dije, mañana no estoy, me tomo un día de vacaciones. Regresamos el lunes acá con ustedes en Temas y Debates. Como siempre, le agradezco y le recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.